Buenas noches a todos, bienvenidos a los que no conocen al Club Docente Digital, bienvenidos. Esta es una clase introductoria del curso Guiones de Impacto y vamos a hacer una especie de resumen de la sumida del curso, las condiciones que hay que tener, las bases bien sólidas para que el que esté interesado pueda animarse y pueda seguirlo. Y todo lo que se va a ofrecer se va a cumplir, como el Club Docente Digital siempre lo hace. Le encantan los retos, así que sin más preámbulo, vamos a ello. Veo acá caras conocidas, pero también caras nuevas, así que vamos de frente al tema. Guiones de impacto. Por si acaso, esto es interactivo. Los que no nos conocen, bueno, el Club Docente Digital siempre abre esto de forma interactiva. Así que la primera pregunta es para ustedes. A ver, no se rompan, por favor. Pueden abrir sus micros y decir, ¿por qué el ser humano cuenta historias? Lo que estamos viendo en esta pizarra, quizás sea una de las historias contadas en la prehistoria, ¿no? Pero ¿por qué el ser humano cuenta historias? ¿Alguien? Adelante, Yorleis. Perdón, disculpe. Adelante, Yorleis. Hola, Yorleis, de Colombia. Hola, Yorleis, bienvenida. Muchas gracias, Miriam. Buenas noches para todos. Buenas noches, bienvenida. A ver, ¿por qué contamos historias? Bueno, yo pienso que contamos historias para continuar con esa tradición oral. Porque si no contamos la historia, pues la historia va a quedar ahí y no va a trascender de generaciones en generaciones. Entonces es importante siempre mantener esa tradición oral y seguir contando historias para que nuevas generaciones puedan conocer sobre pues el pasado o sobre el presente de algún evento o de alguna situación que ocurra en algún entorno. Perfecto, efectivamente. Contamos historias porque el ser humano es un ser social. Y desde que pisa este mundo, ha contado historias como ven acá, ¿no? Como ven acá. Antes de la historia. Son parte de nuestra vida. Y los fundamentos ya han sido estudiados. ¿Por quiénes? Por los grandes pensadores. Bueno, si no lo conocen, ¿quién está acá? A ver, Miriam, ¿quién es este señor que está acá? No se escucha, padre. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, ¿no? Y el que sigue, padre de la psicología analítica, Carl Gustav Jung. Pero también hay otro tema, la neurociencia. Oye, aguanta. Yo he venido acá a un curso de guiones y me están metiendo acá ciencia, bastante ciencia. Quien no entiende estos conceptos jamás podrá crear historias. Y ahora vamos a explicar. Jamás podrá crear historias que impacten. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Resulta que el ser humano se ha denominado el Homo narrans. El ser humano no es solo sapiens, sino es Homo narrans. Es una especie cuya comunicación se basa en la narración. Contar historias es vital para la especie, porque es la única forma donde se afianza la organización, el grupo, y la única forma que se transmiten las ideas. Por supuesto, antes del lenguaje escrito. Así que las historias no son solo entretenimiento, son el tejido vivo que hace que el mundo se entienda. Y por eso hay dos clases de guionistas, y esto lo vamos a decir claramente. Hay dos clases de guionistas. Los que construyen historias para entretener, a este tipo de guionistas se le llama los que hacen el guión del cine no clásico, y los que crean historias para dar un mensaje, una metáfora, alguna clase de transmisión de comunicación, y a este se le denomina guión de cine clásico. O sea que hay dos tipos de guionistas. En este taller vamos a usar el segundo, obviamente, porque se necesita investigación.
O sea, para poder impactar a la gente. Cualquiera puede sentarse a ver un partido de fútbol y se entretiene. Cualquiera puede ver esto de guerra y se entretiene. Pero para enviar un mensaje a la psique, a otra persona, vamos a ver qué ha pasado con el cerebro para que puedan entender. Así que el mensaje subliminal es algo que se dice sin que se diga y que marca la diferencia en los espectadores, en tu público objetivo. Así que la guerra siempre está en entretenimiento versus mensajes. Uno puede decir que es necesario ambos, por supuesto, es necesario ambos. No todo es dar mensajes. También hay gente que se quiere relajar porque ha tenido un día esclavizante. Pero en este mundo alborotado donde las cosas vuelan por las redes sociales, siempre la gente invertirá más en una historia que le enseñe algo. O por lo menos que se vea reflejado algo de su vida. Y entonces, para que una historia tenga un mensaje oculto y que pueda dejar huella en el público objetivo, es necesario saber varias disciplinas y trucos. Y esto requiere que el guionista sea muy inteligente. En este curso nos enfocaremos a sacar el potencial de inteligencia, creatividad y experiencia de cada uno de ustedes. Porque si no, las historias las van a crear ustedes. El mapa se les va a dar acá. Nosotros no vamos a crear las historias. Así que es necesario ver pues a los expertos, ¿no? Así que tenemos pues en psicoanálisis, para el que no sepa qué cosa es psicoanálisis, es la disciplina que dice que toda persona tiene sentimientos, deseos y recuerdos inconscientes reprimidos. Estos, sumados a la experiencia, crean historias. Es decir, que todos tenemos miedos metidos. ¿Qué dice la psicología analítica? Bueno, la psicología analítica es el estudio profundo de la psique, de la mente, que integra el consciente y el subconsciente. Todos tenemos una sombra y todos tenemos una realidad. Tenemos un consciente y un subconsciente y también existe un inconsciente colectivo. Y la tercera rama es la neurociencia. Esta disciplina estudia el sistema nervioso y específicamente el cerebro y cómo funciona. Y ahí ataca. El guionista ataca al cerebro. Se mete en la psique y por eso te atrapa. Por eso que tenemos una serie de Netflix que nos engancha y queremos ver la segunda. Es un maratón y ya amaneció y tú te das cuenta que te has pasado toda la noche porque te ha enganchado. Y estos estudios han llegado a una serie de libros que básicamente son un mapa para enviar mensaje a las masas. Ya se estarán preguntando, ¿para qué complicarse tantos? O sea, que acá viene lo difícil y quiero que me entiendan, por favor, acá me interrumpen si no se entiende. Esto es una gráfica del cerebro, acá está la segunda pregunta, la evolución del cerebro desde el Archaeopithecus, después al Australopithecus, que es Lucy, Homo habilis, Primera pregunta, ¿el ser humano fue el de máxima capacidad cerebral? Esa no la sabían, esa no se la enseñaron. Existió un homínido que tuvo más masa cerebral que el ser humano. ¿Saben quién fue? ¡Tarararán! El Neandertal, efectivamente, el Neandertal. ¿Y por qué? Ahí está, vamos a ver acá. El Neandertal llegó a tener 1500 centímetros cúbicos de masa cerebral contra los 1350 en promedio que tiene el Homo sapiens sapiens actualmente. Oye, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ¿no es que el que más cerebro es el que domina? No, señor. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se disparó del Homo erectus? Habilis ya sabía hacer fuego. Homo erectus creó las armas, pero también los neandertales crearon armas. ¿Qué es lo que se diferenció de esto? Vamos a verlo. Efectivamente ya se pueden estar imaginando, ¿no? Y ustedes creían que esto iba a ser ligero. Pues no. El ser humano es complejo y esa complejidad lo llevó lo más difícil, y está comprobado científicamente, que un ser humano hace con el otro es transmitir una idea. Pero cuando esta idea tiene que resonar en la otra, existen muchas técnicas. Así que el hecho mismo que estemos nosotros acá hablando significó que en una cueva remota hace miles, hace
más o menos 200.000 a 300.000 años, alguien pudiera transmitir una idea. Eso no lo hizo el Neandertal. Los restos andados de los Neandertals implican que eran cazadores-recolectores y ahí se quedaron. Pero el arte rupestre existe y es propio del Homo sapiens sapiens. ¿Qué significa esto en cristiano? Efectivamente, plasmar historia definió nuestra especie. Y en este curso vamos a ver esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Qué aburrido. Está todo claro hasta ahí. Perfecto. Entonces vamos a comentar con este señor, ¿no? Algo ligero nomás, ¿no? Sigmund Freud postula que la primera huella, o sea, donde yo demuestro que efectivamente el ser humano es un ser social y es un ser que necesita de la historia, Sigmund Freud lo dice muy claro. Dice, ¿qué dice ahí? La primera huella de la actividad poética de los humanos es en el juego infantil. Cuando un niño crea su propio mundo y lo reordena, las cosas de su mundo en su propio orden le es grato. Todos hemos pasado por esta etapa. ¿Y qué pasa con ese niño cuando crece? El ser humano no renuncia al placer, sino que el juego se transforma y se sustituye por la fantasía. A eso se le denomina, bueno, Sigmund Freud en el psicoanálisis le denomina el sueño diurno. Nosotros acudimos al cine, acudimos a los sitios donde pasan cortometrajes y acudimos y amamos las historias porque estamos soñando despiertos. Entonces, ¿qué hacen las historias? Las historias funcionan como un detonante del estrés, ¿no? Las historias permiten que el autor, el guionista, se comunique con el espectador para manejar su neurosis, encontrando un camino de regreso a la cordura y la plenitud. Para Freud, el hombre feliz jamás fantasea porque lo tiene todo. Solo el insatisfecho lo hace. Entonces, el requisito para ser un buen guionista es estar insatisfecho. Porque el que lo tiene todo, está muy cómodo en su casa, ese no tiene idea, no va a funcionar. Y menos mal que hay muchas técnicas para medirnos a nosotros mismos si estamos predispuestos a hacer un guión. No se trata de decir así, que agarro el ChatGPT. No. Eso está bien para entretenimiento, perfecto, haz lo que quieras. Pero cuando tú quieres dar un mensaje claro, conciso y concreto, hay técnicas, ni vuelo. Y ahí viene el tema, ¿no? Para entender tu potencial, tienes que ver primeramente tu creatividad. Unos pueden decir, oye, yo no tengo nada de creatividad. Sí tienes. Es un portal, en medio de una cueva oscura. Al principio no quieres entrar, pero una vez que cruzas el umbral y descubres que tienes el poder de iluminar todo el universo con tus propias palabras, eso lo cambia todo. Y es lo que vamos a ver en este curso. Para entender el viaje del héroe, tenemos que meternos, prácticamente no es el viaje del héroe, es el viaje del ego, de tu después. Cuando tú haces una historia, el que viaja es tu ego, ¿no? Imagínate un círculo donde el protagonista sale de su hogar, en un punto del círculo recorre todo un camino de obstáculos en la parte superior, todo eso se va a ver en detalles porque tienen estructura y eso se tiene que plasmar en el guión, ¿no? Pasa por una serie de oscuridades, de peripecias, retos y finalmente regresa, pero renacido, ¿no? A eso le llaman el elixir. Vamos a verlo un poco más adelante, ¿no? En la ficción nos identificamos con el protagonista, por supuesto, porque proyectamos en él el sentimiento de seguridad. A través de este héroe, el espectador experimenta su yo invulnerable, el que se cree lo máximo, pero al que no le pasa nada. Así que las historias se dividen siempre en buenos y malos, para simplificar las cosas, ¿no? Entonces, cada héroe necesita su villano o su antagonista. Eso lo vamos a ver, que no necesariamente es un ser humano, puede ser la naturaleza, puede ser un montón de aspectos, puede ser él mismo, ¿no? Que vamos a ver acá. Pero tiene que haber algo que se oponga a sus intereses. Y no estamos hablando de escribir diálogos, ¿no? La gente se confunde, vas a hacer un curso donde hay diálogo. No, diálogo, el diálogo es para el teatro. El guión es algo muy, muy estructurado. El guión que envía mensajes contundentes es algo muy estructurado. Y estamos aquí
porque las historias son un mapa de nuestro crecimiento personal. Por eso yo decía, una señora me llama, me dice, ingeniero, mi hija tiene 8 años, ¿puede entrar a su curso? Señora, disculpe, pero mayor es de 14. ¿Pero por qué? Porque no ha tenido vida todavía, su hija todavía no tiene muchas experiencias. Tiene que pasar la pubertad para más o menos transformarse, porque todos somos infantes y pasamos la pubertad, después la adolescencia, para que haya una metamorfosis mental. Recién ahí podría entrar. Claro, por supuesto, puede darle un montón de cuentas, llénela de libros, le digo, llénela de novelas, para que vaya construyendo una mente imaginativa, eso sí, ¿no? Entonces, este señor, Joseph Campbell, es el alfa y el omega de los guionistas de Hollywood, ¿no? Él descubrió que en los antiguos griegos, hasta hoy, existe una narrativa universal a la que denominó el monomito, que conecta a todos los seres humanos. Y también habla Carl Gustav Jung de eso, del inconsciente colectivo que nos conecta a todos como especie. Vamos a hacer un resumen de esto, pero antes quiero saber si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Voy muy rápido, también puede decirme. Vamos entonces al concepto del monomito para que más o menos se entiendan de cómo va a ir las cosas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tantas historias, desde las leyendas más antiguas hasta los últimos estrenos de cine, se sienten conectadas? ¿Como si compartieran un ADN secreto? Bueno, pues resulta que sí lo hacen. Y hoy vamos a desarmar ese rompecabezas. Vamos a decodificar ese mapa universal que se repite una y otra vez. Y todo comienza justo ahí, con ese anhelo. Es ese impulso casi primitivo que nos hace querer ver qué hay más allá del horizonte, de dejar atrás lo que ya conocemos para descubrir algo nuevo. Es un llamado a la transformación que resuena en todas las culturas y en todas las épocas, invitándonos a buscar nuestro verdadero potencial. A ver, cuando pensamos en héroe, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Alguien con una capa, una espada mágica, el elegido destinado a salvar la galaxia? Pues la respuesta es mucho, mucho más cercana de lo que parece. Porque, como vamos a ver, este viaje no es solo cosa de personajes de ficción. Ok, entonces, ¿de dónde sale toda esta idea? ¿Cómo es que conocemos este plano maestro para las historias? Bueno, la idea de un patrón universal no es nueva, pero fueron dos personas clave las que nos dieron las herramientas para entenderlo de verdad. El primero, el gran pionero, fue Joseph Campbell, un verdadero genio que en su libro fundamental, El héroe de las mil caras, se dedicó a estudiar mitos de todo el mundo. Y descubrió que, increíblemente, un mismo patrón se repetía sin parar. A esto lo llamó el monomito. Ojo, su versión original era súper detallada, tenía 17 etapas. Era en esencia un complejo mapa del alma humana. Pero claro, 17 etapas puede ser un poco denso. Así que, décadas más tarde, entra en escena Christopher Vogler. Él trabajaba como consultor de historias en Hollywood y vio el potencial de todo esto. Así que hizo algo brillante. Tomó la teoría de Campbell y la simplificó. La hizo más práctica. La destiló en un modelo de 12 pasos. Y al hacer esto, convirtió al monomito en un reloj. Eso ténganlo en cuenta para el futuro. Y su guía se convirtió básicamente en la Biblia para los guionistas. Por eso tantas películas nos resultan extrañamente familiares. Ahora, para que estos 12 pasos no nos abrumen, la forma más fácil de entenderlos es agruparlos en la estructura más clásica que existe, la de los 3 actos. O sea, un principio, un desarrollo y un final. Es el esqueleto de prácticamente cualquier buena historia. El primer acto es la partida, el momento en que el héroe tiene que dejar su zona de confort. Luego viene la iniciación, que es el corazón de la aventura, donde enfrenta las pruebas que lo van a cambiar para siempre. Y finalmente, el retorno, que no es un viaje de vuelta tan fácil, sino que se trata de reintegrar todo lo aprendido. Ahora sí, vamos a ver el detalle. Muy bien. Acto 1. Todo arranca en el mundo ordinario, la vida normal, la rutina. De repente, ¡pum! Algo interrumpe esa calma, la llamada a la aventura. Pero, ¿cuál es la primera reacción? Casi siempre un no gracias. Es el rechazo de la llamada, el miedo, la duda, y es justo ahí cuando aparece una figura clave, el mentor, alguien sabio que le da un consejo o un empujoncito, y con esa ayuda, nuestro héroe por fin toma aire y se atreve a cruzar el umbral, dejando atrás su mundo para siempre. Entramos al acto 2.
Aquí es donde la cosa se pone buena. El héroe se topa con todo tipo de pruebas, aliados y enemigos. Es donde aprende las reglas del nuevo mundo, se prepara para acercarse al lugar más peligroso y enfrentarse a la Odisea, la prueba máxima. Y esto no es solo una pelea, es una crisis de vida o muerte. Si sobrevive, obtiene la recompensa, un objeto mágico, un conocimiento, aquello que fue a buscar. Pero esperen, el viaje no termina ahí. Comienza el acto 3 con el camino de vuelta, que a menudo es muy peligroso. Y justo antes de llegar a casa, el héroe enfrenta una prueba final, la resurrección. Es el clímax donde debe usar todo lo aprendido para renacer, simbólicamente como una persona nueva. Y ahora sí, complete el regreso con el elixir, trayendo algo que va a sanar o mejorar su mundo de origen. Toda esta teoría suena genial, ¿verdad? Pero, ¿funciona en la práctica? Para demostrarlo, vamos a ver cómo este modelo se aplica perfectamente a una de las historias más queridas de la historia del cine. Pensemos en Luke Skywalker, su mundo ordinario, la granja en Tatooine, la llamada, el mensaje de Leia, su rechazo, no puedo irme, su mentor, Obi-Wan Kenobi. Cruza el umbral al dejar su planeta, enfrenta pruebas de aliados como Han Solo. La odisea es ver morir a Obi-Wan y escapar de la Estrella de la Muerte. La recompensa, rescatar a Leia. Su resurrección como héroe es cuando usa la fuerza para destruir la Estrella de la Muerte. Y el elixir es la esperanza que trae a la rebelión. Encaja a la perfección. Bien, ya vimos la estructura, pero ¿cuál es el verdadero significado de todo esto? Porque el punto crucial no es solo la aventura, sino lo que pasa después. Y este momento es importantísimo, la resurrección. No es solo una última batalla, es una prueba de muerte y renacimiento simbólico. La versión anterior del héroe muere, y de ahí emerge alguien nuevo, forjado por la experiencia, con una sabiduría que antes no tenía. Y una vez transformado, el héroe regresa. Las historias pueden terminar de dos maneras, con un final circular donde todo se cierra como un cuento de hadas, o con un final abierto, muy común hoy en día, que deja la puerta abierta para que la historia continúe. Y aquí es donde todo cobra un nuevo sentido, porque Campbell siempre dijo que este mapa no era solo para la ficción, es un reflejo de nuestro propio potencial de crecimiento. Como él decía, el verdadero héroe de la historia al final somos todos. Piénsenlo un momento. Cambiar de trabajo, superar una pérdida, empezar una nueva etapa, todas son llamadas a la aventura. Las pruebas son los desafíos del día a día, y los mentores pueden ser libros, amigos o experiencias. Este patrón no es solo una historia, es nuestra historia. Al final, el viaje del héroe no se trata de personajes de ficción, sino del potencial que reside en cada persona. Cada día puede presentarse una llamada a la aventura, una oportunidad para crecer. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué llamada espera ser respondida? El camino siempre está ahí, esperando a ser recorrido. ¿Entendió? Más o menos por ahí viene. Pero vamos ahora a ver otra parte media rara científica que nos dice Carl Gustav Jung. Jung propone que existen arquetipos, es decir, que el ser humano identifica arquetipos. Una madre, un mentor, todo eso son arquetipos, son una especie de etiqueta mental que le pone el ser humano a cada persona. Y existe una tabla, y parece increíble, pero que también hay 12 arquetipos acá, ¿no? Entonces, estos 12 arquetipos que Carl Gustav Jung lo definió, son necesarios para crear las historias, para que conecten con nuestra psique y para que puedan influir en el inconsciente colectivo que son tus espectadores, ¿no? Entonces, estos 12 arquetipos se dividen en 3 partes, ¿no? En 3 grupos básicamente. El ego, que es la preparación para el viaje. El alma, que es en sí la travesía. Y el yo, que es el retorno del héroe. ¿Y dónde están los guionistas? ¿En qué parte un guionista está de este arquetipo? A ver quién me dice. Alguien que se anime, por favor, de todo este reloj. ¿En dónde está? Voy a desaparecer para que vean todo. Y a ver, ¿en dónde está el guionista? ¿En qué arquetipo? ¿Ya la dieron? Efectivamente. Un guionista es sinónimo de un innovador. Por eso se llama creativo. Por eso se le llama creativo audiovisual. Ese es el guionista.
Entonces, ¿qué es el ego y el alma? Es el inocente, el huérfano, el guerrero, el bienhechor, y proveen las habilidades básicas que nuestro personaje principal va a tener para que pueda seguir con su vida, ¿no? Aunque se resista. ¿Y qué es el alma? El alma es el buscador, el amante, el destructor y el creador también. Impulsa la metamorfosis del viejo yo para dar un nuevo yo, ¿no? Y estos personajes son necesarios en el guión, tienen que existir, aunque sean unas pequeñas líneas, pero tienen que existir para dar una profundidad y comprensión de la trama que se va a ver acá. Sin esos personajes no hay trama, entonces no se entiende, estaríamos cayendo en la parte del no clásico, ¿no? ¿Y por qué estamos aquí finalmente? Había una vez un sueño que no era cualquier sueño, era un anhelo profundo, enterrado en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Una semilla esperando la lluvia para despertar. Ese sueño es el viaje del héroe que tienes dentro de ti. Y cuando lo veas, te vas a imaginar el gran árbol de esa semilla. Y eso es la semilla también de las producciones de cine. La verdad es que el héroe eres tú. Y la historia que vas a escribir es tuya. Acá se te van a dar solamente los mapas para que tú puedas construirlo. Por supuesto, estamos en un grupo donde vamos a poder intercambiar. También va a haber una selección de los mejores de este grupo para que puedan continuar trabajando en lo que es una serie. Cuando yo estudiaba en Argentina, el profesor nos decía, cortometrajes para los primariosos. Tú haces un largometraje, pasas a secundaria. Pero si tú quieres irte a un pregrado, un posgrado, tienes que hacer una serie. Porque ahí las tramas se te ponen pero bravísimas. Y ahí ya no estás hablando de una persona. Entonces, esto no es un curso para niños. Es un curso para la persona que le gusta investigar y realmente le apasiona crear historias. Pero que de alguna forma puede ser, acá tengo a Miren Carolete, excelente, una de las mejores escritoras que conozco, y mucha gente que seguramente ha escrito alguna que otra novelilla, pero pues esas novelas, por supuesto que se pueden adaptar a guiones, pero ahí es donde comienza la trepanación del cerebro para ver cómo es todo esto. Esta estructura de los dos arquetipos con los dos estadios del viaje del héroe no son porque sí, no es porque separadamente se han coincidido, sino que el ser humano necesita de este viaje literario para aprender a vivir con otros seres humanos en cualquier circunstancia. Así que el poder de crear lo podemos ahora potenciar con las inteligencias artificiales. Y en este curso, por supuesto que te vamos a dar todos los tips para crear los algoritmos más alucinantes de acuerdo a tus propias especificaciones, por género, porque acá nadie está diciendo vamos a hacer solamente terror, comedia, romance, ciencia ficción, acción. No, la historia que tú quieras, la historia, acá al contrario, acá no vamos a decir esta no, esta sí. Ahora, por si acaso, con Alberto estábamos hablando que se va a ver un segundo curso para las personas estrictamente que quieran contar memorias de empresas. Y obviamente va a haber un tercer curso para las personas, y ahora que entra el tema político, que quieran contar sus historias personales. Por ejemplo, hay un candidato que a cada rato sale en Netflix, no sé, Netflix no, sino en YouTube, que la verdad que han hecho un corto, y uno se queda, o sea, se engancha, pero está tan mal hecho el guión, que después de un minuto lo cambia. Porque justo no, para hacer un comercial tienes que ser súper creativo para llevar todos estos 12 pasos rapidísimo. Y no lo puedes estar malgastando, peor cuando es un reclame insertado, en cosas banales, porque se va la gente. Y eso hay que tener mucho cuidado. Así que vamos a aprender y te vamos a dar la llave con el único objetivo de comunicar tus ideas de forma efectiva, porque eso se trata este curso, comunicar ideas de forma efectiva y que se puedan llevar a la realización, se puedan llevar al rodaje. Porque también no es un tema que te agarres y haces un guión y un guardadito, así como que tengo acá. Estas son las últimas, tengo algunos guiones que estoy corrigiendo, y
me dice, profesor, yo tenía este guión, pero yo lo he hecho en el año 2000, me dice, recién que... No, pues, o sea, uno es como empezar un trabajo, ¿no? O sea, uno debe terminarlo. Por supuesto que hay unos que tienen una dolorosa, incluso yo me animo a que siempre se tienen que reescribir y reescribir, pero también tiene que tener un tiempo límite. Y no es que yo los presione y diga, ya, suelta tu idea de una vez, sino que hay métodos. Afortunadamente ya la ciencia y el cine, que tiene más de 100 años, ya hay métodos para saber si estás en condiciones de asumir o que alguien te ayude, ¿no? Hablaba con mi amigo Paolo, que está ahí por ahí. Hola, tal Paolo, ¿cómo estás? Buenas noches. Y me decía, yo quiero hacer un cortometraje de esto. Entonces, ¿tú me puedes hacer? No puedo hacerlo, porque yo no he tenido la experiencia de lo que tú quieres. Así que yo te recomiendo que consigas a esa persona, a tal persona, y ese te va a dar la semilla. Y con esa semilla ya trabajas, ¿no? Ese es el tema. Finalmente tenemos este caso. Oye, otra vez, Carl Gustav Jung, que Sigmund Freud, y ahora neurociencia. ¿Qué tiene que ver eso con guiones? Tiene mucho que ver, porque el cerebro es el que se alimenta de dopamina, de oxitocina, y no se puede saturar. No sé si ustedes han visto la película 2012. 2012 se trata de una película de un super terremoto, que casi media película es terremoto, ya cansa, pues. O sea, hay un tiempo, y eso se llaman puntos de giro. O sea, el cerebro también se cansa. Está comprobado por la neurociencia que el cerebro solo puede concentrarse 7 minutos. Que no me peguen los pedagogos, pero es así. Hay profesores que creen que se van a enchufar 2 horas y que la gente lo va a entender las 2 horas. No, solamente le entienden 7 minutos. Y es lo que trato de yo decirle, ¿no? Lo que pasa es que hay encendidas y apagadas, encendidas y apagadas. Si yo soy un teatrero, mira el payaso, qué bacán, ¿no? Los estoy entreteniendo, los engancho por un momento. Pero si hay alguien que le gusta estudiar, va a decir, no, a ver, ¿es cierto lo que dice este loco? A ver, vamos a tomar nota. Y es verdad. Todo lo que se va a ver acá está científicamente comprobado y probado. ¿Con qué? Porque vamos a hacer el paralelismo con varias películas de Hollywood de altísima éxito, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, ahorita el Star Wars, una que se llevó todos los Oscars en el año 77. Así que el cerebro no es un área aislada. No estamos aislados, estamos diseñados para anhelar historias porque proporcionan coherencia cognitiva. Y ahí entra la química de la empatía. Otra de las cosas. La gente me decía, pero alguna conducción, ingeniero. No seas egoísta. Si eres egoísta es demasiado yo, no te va a funcionar nada. Tiene que haber una conexión con personajes, porque estarías hablando de un monólogo, estarías hablando de una conferencia de una sola persona. Las historias tienen que ser creadas en base a experiencias, emociones que te pasaron. Y eso en el cerebro generó oxitocina, conocida como la molécula de la conexión o la molécula del amor. Y esta sensación grabó esos recuerdos. Fíjense, o sea que el ser humano, para que aprenda algo, tiene que amarlo. Lo dice Francisco Mora en su libro Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Un momento, ¿qué cosa tiene que ver esto con guiones? La gente tiene que amar tu guión. Eso genera conductas de cooperación y generosidad. Por eso el tema de empatía. Sin un arco dramático, el cerebro no libera esta química y no hay conexión con la audiencia. Afortunadamente, existen técnicas que nos permiten saber muy rápido, en menos de un minuto, si podemos asumir el reto de una historia. Ahora, no significa que en ese momento no estoy inspirado, ponte a hacer otra cosa. Después, un guionista siempre para con una libreta en su mesa de noche, porque le puede venir en un sueño una idea y la tiene que anotar. Por supuesto que hay técnicas como el Babel Diagram, que la vamos a ver en detalle ya en el curso, que permiten plasmar la idea con ideas colaterales en tiempo récord, permitiendo transcribir una visión de inmediato. Y esta nos permite hacer esta semilla que se convertirá en el storyline y así sucesivamente todos los demás pasos.
Así que existe otra cosa según la neurociencia, una hormona que se llama cortisol, que se libera ante historias con tensión. Es decir, que si, la historia no puede ser monótona, no puede ser plana, ¿no? No estás haciendo un documental. El documental, por ejemplo, es plano, ¿no? El documental se restringe a hechos históricos y entonces va así, ¿no? Pasó esto, después pasó esto, después pasó esto, después se cayó, subió, ya. Eso no hay tensión. O sea, nadie entra a hacer un documental, qué bonito, aplauden, pero no se va con cortisol. La atención es un recurso neural escaso y costoso. Si la historia no es interesante, el cerebro busca otra tarea. Y esto le pasa a los profesores, ¿no? Si tú no eres ameno, ¿qué pasa? Pasan los chicos aquí, ¿no? Ocurre también si la atención dura demasiado tiempo, lo que contaba con la producción 2012, ¿no? Simplemente el cerebro deja de producirla y se produce, no sé si ustedes alguna vez se han dado cuenta que están en el cine y le comienza a doler el cuello, ¿no? Eso es síntoma con exceso de cortisol, que el cerebro está diciendo, ya no, ya, apágate, ya desconcéntrate, y te desconcentras, y lo primero que es una tensión acá, que no tiene nada que ver con el estrés, es un exceso de cortisol en el cerebro. Así que el equilibrio entre el cortisol, atención, oxitocina, empatía, y el tiempo que hay, es una ecuación sine qua non para un buen guión. Y ustedes dirán, oye, pero ¿qué tantas fórmulas? No se preocupen, lo vamos a hacer de forma muy amena. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Buenas noches. Saludos, Inge Yuri. ¿Cómo estás, Julio? Desde Ecuador, ¿en qué parte estás? En Riobamba, a 4 horas de la capital. ¿Qué tal? Adelante. Sí, bueno, muy interesante la presentación. Lo que más me llamó la atención y doy testimonio de esto es que las historias es el detonante del estrés. Creo que la industria cinematográfica sabe, el mundo vive a través de historias y cuando hacen producciones audiovisuales de diferentes géneros, pues el mundo necesita entretenimiento, algo que tenga que ver con cine, con creación y más que todo con personajes. Así es. Si me Y permite, Yuri, adelante. miren, el libro Homo Deus de Harari, él habla cómo el hombre se convierte en Dios porque aprende a crear historias, a contar, a hacer mitos y a formatear gente que cree en esos mitos y puede dominar al mundo casualmente de esa manera. Así es que esta arte de contar historias, crear mitos, es casualmente algo que no solo estimula la imaginación, estimula todo el pensamiento que tiene el cerebro, el ser humano, y es por eso que esta industria en otros países le conoce como la industria del entretenimiento, porque ¿qué hacemos después de comer, dormir, trabajar? Necesitamos algo de entretenimiento, y es ahí donde se capta pues todo el tema y Hollywood lo tiene bien pensado, ellos contratan historiadores, contratan psicólogos, sociólogos, para todo ese tema que es el control de la mente humana, ¿no? Meterse al inconsciente. Así es. Gracias, Alberto. Efectivamente. Yuri, Sí, adelante, adelante. sí, Yuri, muy importante la explicación que has hecho sobre que tomar en cuenta lo que es el cortisol, ¿no? Junto con la oxitocina. ¿Por qué? Porque a veces no se toma en cuenta estos dos componentes, entonces el resultado no es tan atrayente, ¿no? Es muy, muy importante y excelente tu explicación. Gracias, gracias. Miren, yo les digo una cosa. ¿Quieren estresarse? Prendan las noticias, ¿no? Todos los días sicariato, todos los días asaltos, asesinatos, todo. ¿Qué estás haciendo? Estás viviendo una historia, pucha, estás viviendo porque, ¿por qué? Porque el cerebro tiene lo que se llama neuronas espejo, que no es sino una simulación encarnada. Es decir, tú vives con lo que ves, vives la experiencia de otros, te vuelves empático. Gracias a esas neuronas espejo, el cerebro no distingue plenamente si lo está viviendo o lo está viendo una historia. Le duele. Alguien que matan, le duele, ¿no? Entonces,
eso genera frustración. Entonces, lo que yo les digo a ustedes, ¿quieren estar en paz? Apaguen las noticias, ¿no? Constantemente experimentando simulaciones encarnadas, constantemente, todo el día. Y nuestra corteza motora y sensorial se activan como si realizáramos acciones del personaje. Acá tenemos a una mamá que le saca la lengua y al sacar la lengua su circuito cerebral se activa. El chiquito instintivamente también saca la lengua, replicando el mismo patrón de ondas. Y es así como el ser humano que funciona, le está sacando la lengua, no es una historia obviamente, pero está teniendo una neurona espejo, le dicen, porque lo que hace una, hace la otra persona, ¿no? Y esta es la base neurobiológica que permite que la ficción nos afecte tan intensamente como en la vida real. ¿Quién nosotros no ha llorado en una película donde matan supuestamente al héroe o a un personaje? Ha sufrido, ¿no? Pobrecito, ¿no? Eso se llama sincronía neuronal, ¿no? Cuando escuchamos una historia, se produce en el cerebro del oyente el fenómeno acoplamiento cerebro-cerebro. Y ese es el sustrato de las experiencias compartidas que nos caracteriza como ser humano. La mayor sincronía predice una mejor comprensión de narración. No tienes que escucharlo, puedes verlo, escucharlo y entender y empatizar eso. ¿Listo para vender tu visión? Ahora vamos a ver el tema de participación. Voy a comenzar a preguntar acá. Vamos a comenzar de la semilla con el Storyline. A ver, quiero preguntarles a ustedes, ¿tienen alguna experiencia haciendo guiones? Bueno, exceptuando acá a Miriam, creo que todos tienen algo. A ver, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Sí, no, abran su micro nomás. ¿Alguien tiene experiencia haciendo guiones? No importa que sea un guión así improvisado, que no tenga todas esas etapas, pero algo. Adelante. Sí, buenas noches. Adelante, Eli. No sé. Buenas noches, sí. No tengo experiencia. Perfecto. Profesor. Ya, muy bien. Entonces, acá vamos a aprender a condensar todo un universo en un storyline. ¿Qué cosa es el storyline? Vamos a pensar, la semilla, vamos a hacerlo como un ser humano. La semilla es el óvulo con el espermatozoide. Pero ya la concepción, es decir, cuando se comienza a dividir las células, ese es el storyline. Solamente son 3 o 4 líneas que refleja quién es el protagonista, cuál es su conflicto y en dónde está. 3 elementos, ¿no? Personaje, situación, locación. Personaje es el héroe, ¿no? Situación, ¿qué cosa es? ¿Cuál es su conflicto? Y locación, ¿en qué espacio-tiempo está? ¿En qué espacio? O sea, ¿en qué lugar y en qué tiempo está? Esa ecuación mínima, ya diríamos que ahí comienza a formarse todo el ser humano, para hacer el paralelismo, ¿no? Entonces, construir una realidad. Ya más que eso, cuando ya se convierte este embrión en un feto, estamos hablando ya de una sinopsis. Y ahí nos obliga a crear las fichas policiales. ¿Cómo que fichas policiales? ¿Qué está hablando este compadre? Sí, fichas policiales se llama a la ficha de los personajes, porque los personajes tienen que ser creíbles, ¿no? Una de las cosas que yo preguntaba, que miren, le estoy comentando lo que yo he vivido, ¿eh? Ya. A ver, ahorita entramos, Lola, con esa pregunta. A ver, una vez cuando estaba yo siguiendo el curso en Argentina, el profesor nos dijo, ¿por qué nunca en una película de ciencia ficción había un extraterrestre humo? Y nunca lo habrá. Humo. Sí, un gas, así. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿ustedes qué piensan? Todo el mundo le contestó diferentes cosas, ¿eh? ¿Por qué creen que nunca había un extraterrestre humo? Porque no se le vería. ¿Qué ficha policial podría tener un humo?
¿Cómo se vería nada. No se vería nada. Mira. No sabríamos si ese humo viene con son de paz, o me viene a comer, o me viene a ayudar. No sabrías, porque no puedes interpretar sus gestos. Por eso no existe ningún personaje así. Podrán haber extraterrestres feos, todo, y esos extraterrestres feos tendrán alguna clase de mimetismo para que tú te des cuenta si están alegres, están molestos, si están amables. En fin. Eso es parte de la ficha personal. Adelante. Miriam, no se te escucha mucho. ¿Se me escucha o no? A ver. Ya, es que recién estoy ya con la otra cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es importante hacer una diferencia. Excelente exposición la tuya, Yuri. Excelente, ¿ya? Mezclas todo lo que es técnica con todo lo que es toda una concepción sobre la construcción de un guión. Hay que hacer una diferencia en lo que es también el relato de la construcción de una obra de arte. No todo relato es una obra de arte. Así es. No toda historia es una obra de arte. O sea, tú puedes hacer guiones y pueden ser técnicos, los guiones muy bien armados, todo. Pero ¿qué le da valor a ese guión, a esa obra, para que sea artística? ¿Ah? Ahí está el problema del arte, la estética, la trama, la contradicción, la visión, el enfoque, la trascendencia, etcétera. Un conjunto de elementos que creo tú vas a tratar en este curso de manera fantástica. ¿Por qué se le llama trama a la parte cuando pasamos de la sinopsis argumental? El argumento es una cosa y la trama es otra. ¿Alguien me puede decir algo? A ver, adelante, adelante. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No sé qué he hecho que ya... Buenas noches, profesor. Adelante, adelante. No levanté la mano, pero me parece que la trama habla sobre la parte central de la película, la esencia. Me parece. Ya. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Sí. Me parece Tibio, que es eso, tibio, la escena. tibio. Oh, Dios mío, jalada ya. Chao, gracias. Tibio, tibio. Bueno, la trama la vamos a explicar cuando lleguemos a ese punto de la trama, que es, diríamos que es la parte más importante. El que ha escrito novelas es donde se desarrolla. La trama se llama porque se cruza todo. El perfil del personaje A, el B, el enemigo, el antagonista, el amigo, todo se cruza y se vuelve un tejido enmarañado, por eso se llama trama. Y ahí las curvas de interés, hay un montón de técnicas que nos permite manejar psicológicamente a las personas, o sea, de acuerdo a lo que tú quieras, porque miren, el guionista es como el chofer, maneja un camión, él ve la curva cómo va a pasar, se va a un atajo, ¿y qué cosa es el espectador? El pasajero no puede hacer nada, ¿no? Está solamente mirando el camino y está sintiendo las emociones, es un chofer tipo Pity Blog, es un loco que está a curva, estará asustado, será una película de terror. Pero puede ser un chofer que va cantando todo y cuenta chistes, una comedia, o sea, pero el espectador es el pasajero, no hace nada. Tú, el chofer, es el guionista. Entonces, que este curso va a cambiar tu vida, por supuesto, de forma definitiva, por supuesto, porque algo que me ha pasado a mí y que conozco a los amigos que son guionistas es que hacer guiones te hace ser más sabio. Cambia tu perspectiva, porque al enfrentarnos a aventuras fantásticas exploramos nuevas alternativas, ¿no? Pero es lo mismo que nos pasa, ¿no? Un nuevo trabajo, una pérdida de una pareja, el término de una relación, de trabajo, un montón de cosas. Siempre estamos en constante cambio. Esas decisiones, o nos quedamos en la comodidad o asumimos el cambio. Pero como el cambio es eterno, siempre estamos ahí.
Otra de las cosas, todo cerebro busca patrones. En nuestro hipocampo trabaja una serie de neuronas que nos permiten organizar la información que está en forma desarticulada en secuencias lógicas y patrones narrativos. Por eso el ser humano aprende por historias. No es porque la abuelita le contó un cuento de la Caperucita, no, porque todo lo volvemos historia. Para poderlo grabar en el cerebro, tenemos que convertirlo en historia para digerirlo mentalmente. Así que las historias sirven como organizadores contextuales que ayudan a digerir y retener la información que el ser humano constantemente está recibiendo, y el cerebro impone siempre un orden al caos. Y eso es lo que lo compartimentiza, ¿no? Entonces, para volvernos más fácil y comprensible. ¿Vamos a cruzar el umbral? Por supuesto que vamos a cruzar el umbral. La llamada a la aventura, que se llama, que quizás hoy sienten miren, para ser un buen guionista tienes que ser atrevido, les digo honestamente, tienes que ser atrevido, no puedes quedarte. Una persona feliz, que está todo en paz, se echa, no tiene nada que hacer, está en la playa, ese no puede ser un guionista. Tiene que ser una persona que le encante los problemas, una persona que también le guste, llámese leer o vivir, ir de campamento, se va a tales, el alpinista, o sea, que se mueva su adrenalina, ¿no? Eso es un buen guionista. Así que yo los incito a que hagan eso. La rutina es como un color pálido, y cuando entras y asumes un reto, la vida se vuelve a colores, ¿no? Así que tú eliges. Como decía Carl Gustav Jung, la sombra está dentro de todos nosotros, pero jamás podrá dominarte si la enfrentas. ¿Y cómo la enfrentas? Creando historias. Te quedan dos alternativas: o escribes un diario o escribes un guión, como decían. Es ahí donde sacas a la sombra. En tu diario, que está secreto para ti nomás, o un guión que es para otro, que está diciendo, estas son mis sombras, y mira, ve, la he transformado en una historia que es espectacular. ¿Y por qué el otro te va a decir, qué bacán tu sombra? Porque también tiene su sombra, ¿no? Entonces, Jung decía, enfrenta tus sombras, ¿no? El guión, como en la vida, las adversidades no son castigos, sino maestros disfrazados que te enseñan que la lucha siempre es constante y el mundo no para de darte retos. Así que no es que estén en contra de ti las partes, sino que es así la vida, y si no las enfrentas no puedes avanzar. Al final del camino siempre vas a descubrir que si haces un guión estás transformándote, igual que el personaje está ahí, lo estás diciendo, te estás atreviendo a contarlo. Así que no es un guión el que estás terminando, sino en la persona que te conviertes al atravesar ese proceso, que renace. Así que yo los invito a que respondan el llamado. El éxito del cine, la televisión y la vida no tiene fórmulas mágicas, pero tiene caminos, tiene estructuras, tiene comportamientos, tiene regularidad y tiene paciencia. Para escribir un guión que tenga un éxito, solo hay una vía: escribir, 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 escribir y reescribir. Cuando tú lo escribes, ¿y por qué yo todavía? La gente me pregunta, ¿por qué yo escribo todavía de forma analógica? Más fácil es leer, garabatear, tachar, romper una hoja y todo eso, que hacerlo de forma digital. Por lo menos yo no he encontrado hasta ahora un sistema que me permita hacer eso. Es más, yo he llegado al extremo de desarmar guiones y cambiar completas secuencias por otras cosas y meterlas así y rearmarlo. Eso no se puede, yo no he encontrado hacerlo de forma digital, y eso que estoy años en el mundo digital también. Hay otra cosa media rara. Ahí se lo dejo. Esa es una pregunta para ustedes. El que quiera entrar a cruzar el umbral, ahí se los dejo. Hay otra cosa. ¿Alguien conoce este bicho de acá? Se llama el núcleo de accumbens. Ya esta es la última parte científica que le digo. Pero ¿por qué lo pongo? ¿Por qué está ahí, no? Porque es una región subcortical del cerebro que parte del circuito de recompensa, motivación y placer. Fíjense.
¿Qué cosa hace esta glándula? Convierte estímulos emocionales y motivacionales en acciones motoras dirigidas a objetivos. ¿Mediante qué? Mediante la dopamina. En cristiano, ¿qué quiere decir esto? Que las narrativas incompletas activan el núcleo de accumbens, que anhela una resolución y cierre. ¿A quién no le ha pasado? A mí me pasa cada rato, que estás viendo tu película de Netflix, tu serie de Netflix, y corta acaba el episodio en un momento, ¿qué sigue? Que te obliga a seguir en el siguiente capítulo. ¿Sí o no? Quien no ha pasado a ese efecto se llama cliffhanger. Ese impulso es de dopamina. Te ha creado una urgencia de saber qué sucede después, si no, como una droga, ¡pac!, machucas el control para seguir viendo el siguiente capítulo. Ese truco, que en cine se llama final cortado, es esencial para la creación de series. ¿Y por qué lo digo ahora? Porque muchos de ustedes van a trabajar con nosotros porque vamos a crear historias de mitos y misterios. Ya está. Y también vamos a crear, este año estamos hablando, vamos a crear una historia de un superhéroe peruano que hace tanta falta. Entonces, este club asume ese reto. Así que necesitamos historias que satisfagan esa necesidad. Y tus historias las vamos a llevar a cabo. Porque nuestra necesidad de estructura y comprensión existencial no depende de una persona. Depende de muchas personas que han vivido y han tenido experiencias diversas, y eso que las plasmen en una estructura que, o sea, el personaje, el superhéroe, va a pasar por una serie de etapas. Eso es lo que pasa en una serie, ¿no? Los personajes cambian porque van pasando en diferentes situaciones. Una de esas puede ser tu historia. La chica está... Caramba, ¿por qué oye, ya es tarde, mañana tengo que una reunión, una exposición, pero no me aguanto y ¡pac!, sigo con el siguiente episodio. ¿No nos ha pasado a nosotros? ¿O estoy metiendo cuentos? ¿Qué ha pasado ahí? Hemos caído en la identidad narrativa. Este es el santo grial de todo buen guionista. El señor que está a la izquierda se llama Jeremy Brunner y dice que tenemos identidad porque podemos contar historias sobre nosotros mismos. El yo es una creación de nuestros relatos. No somos el autor absoluto, sino los coautores influenciados por otros relatos. Así es, la persona cinéfila se conoce muchas cosas. La narrativa es la dialéctica entre lo que se esperaba y lo que sucedió. Y acá entra pues Hitchcock y un montón de guionistas que rompen con el esquema y dicen, oye, yo esperaba una cosa, pero pasó otra cosa, y eso lo saca de cuajo al cerebro y te hace ser adictivo. Un buen guionista utiliza esos recursos para seducir. Por supuesto, esto es parte de toda trama, ¿no? Ya, acá sí termino. Porque esto es importante, ¿no? Paul Ricoeur, bueno, no pronuncio bien el francés, habla de la triple mimesis, no némesis, mimesis. El ser humano se preconfigura, y eso es el fondo cultural y simbólico de lo que es. Después, se configura con la creación de la trama o la intriga que organiza el tiempo. Eso es lo que pasa con tus amigos, con tu entorno, ¿no? con tu normalidad. Y se reconfigura en el momento que le pasa alguna controversia, que es lo que pasa con el héroe. Por eso las historias no son ajenas, son parte de nuestra vida. Y los personajes son parte de nuestra vida también. Los amigos, los familiares, ¿no? Los conocidos, y ahora el tema de internet, los amigos digitales, son parte de nuestra vida. Y esa es parte también de la etapa de creación de personajes. Así que ahora sí comenzamos las preguntas. ¿Por qué historias? Si le preguntábamos a Freud, le diría que
son porque satisfacen nuestros deseos más profundos y devuelven el placer del juego infantil. Si le preguntáramos a Jung, nos diría que es el mapa para navegar por nuestros arquetipos universales. Y si le preguntáramos a la neurociencia, nos diría que confirma que nuestro cerebro está físicamente diseñado para buscar patrones, sentir empatía y sincronizarse con otros seres humanos a través del relato cuando contamos historias. Así que, tenga o no razón los personajes, los especialistas que hemos visto, el mundo tiene que tener sentido para sentirnos quienes creemos que somos, ¿no? Y acá dejo a este personaje que está leyendo ahí y algo le debe causar a usted. Voy a desaparecer para que vean. ¿Qué les causa a ustedes a este personaje? ¿Qué les causa? A ver, es una imagen fría. A ver, alguien que se anime a decir qué le causa, qué sensación le causa a este personaje solo ahí. Por favor, quiero más participación. A ver, adelante, Julio. Puede venir el tren. A mí me causa como soledad. Soledad, perfecto, soledad. A ver, Miriam. Porque es una línea de perspectiva horizontal y eso es tranquilidad. Ya, acá estoy leyendo a Eric, un suicida. Claro, podría ser un suicida. Miren, ¿qué está pasando? Cada uno de ustedes está dando un relato diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es una sola imagen. Porque cada uno interpreta por su experiencia lo que podría pasarle a este tipo, ¿no? Es un tipo gordo, está muy complaciente, mirando y no se da cuenta del peligro, ¿no? Sí, adelante, José Luis, adelante. Yuri, buenas noches a todos. Sí, yo supongo que ahí el señor está dispuesto a todo, al riesgo, ¿no? A asumir un riesgo. Va a asumir un riesgo. Todo. Exactamente. Has dado en el clavo. Yo no le he pagado, José Luis. El mundo. Mira, ahí está la lucha entre el ego. Está asumiendo un peligro, porque el tren puede venir y el tren no va a frenar, se lo va a dejar como tapete, ¿no? Pero está en un lugar cómodo. Es una persona de peso, está asumiendo un riesgo. Y esa es la idea. ¿Qué necesitas? Una idea y perseverancia. Ese es el único requisito que se necesita para seguir este curso. Bueno, ¿cuál es el desarrollo del curso? Ya lo tienen en la página web y el que no ha leído, bueno, vamos a pasarlo rápidamente. Primeramente vamos a ver todo lo que es el fundamento narrativo del viaje del héroe. Es la fórmula mágica y vamos a ir paso a paso cada uno de los 12 pasos, 12 etapas que tiene que pasar el héroe para que tu historia se meta en el psique de... Y esto, por si acaso, es para cualquier tipo de género, ¿eh? Por si acaso, no es solamente para acción. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, sí, adelante, alguien está... Pensé que alguien quería hablar. Bueno, en la segunda unidad vamos a hablar todo el tema de... no ha pasado, no, perdón que... no ha pasado la segunda unidad. Vamos a ver todo el tema de lo que es el algoritmo para hacer de tu historia, de acuerdo a tu género, algo que pareciera intrascendente, pareciera hasta tonto, pero la primera fórmula que es una de las cosas que me sacó de cuajo cuando yo estudiaba en Argentina. El profesor me dijo: van a comenzar haciendo el póster de su cortometraje. ¿Cómo? Sí. O sea, como si ya estuviera ya listo para estrenarse en una sala de cine o compartir con unos amigos, van a comenzar haciendo el póster. Y uno se que rasca la cabeza en un momentito. Bueno, ahora con inteligencia artificial lo hace hacer al toque, ¿no? Pero estamos hablando, yo estoy hablando de la década de los 90, entonces hacer un póster era una locura, ¿no? Tenías que conseguir a un dibujante, más o menos explicarle qué querías hacer, no había tanta computadora como era ahora. La tercera unidad vamos a ver algo que casi la gente no dice, pero es esencial. Si lo vas a llevar, porque tú tienes que pensar que lo vas a llevar a cabo, vas a tener que realizarlo. Necesitamos el guión técnico y el guión, aparte del guión literario, el guión técnico. ¿Por qué? Porque eso le tienes que dar al productor. Bueno, en nuestro caso, el guión ganador de este grupo
se lo digo, vamos a llevarle a cabo su cortometraje. Vamos a hacerlo, su cortometraje. Así que acá también es una puja de quién gana con la idea. Y nos tiene que convencer al grupo, no a mí, al grupo. El grupo va a votar en una elección y ese guión que gane va a ser llevado a la pantalla. Entonces, ¿y quién garantiza eso? Bueno, acá hay 2 empresas productoras que van a dar sus drones, su cámara, todo, y eso sí, claro, hay que ver el costo de producción, lo que más cuesta, dependiendo, ¿no? Ya les voy diciendo. Si vamos a hacer una serie de época, lo que más cuesta es el vestuario, ¿no? Y el maquillaje. Si vamos a hacer una película de acción, lo que más cuesta es el traslado a las locaciones, porque la acción es siempre muchas locaciones, ¿no? Si es una película de terror, el maquillaje. Bueno, si es una historia de aventura, bueno, ahí en las maquetas. Y ahora se pueden hacer con inteligencia artificial, así que es bien sencillo. Finalmente, vamos a terminar usando la inteligencia artificial para darnos una idea de cómo va a quedar nuestra historia. Vamos a hacer el storyboard y vamos a revisar finalmente si hay alguna inconsistencia. ¿Cuál es la ventaja de estar en este curso? En primer lugar, ya tenemos una experiencia grabando 2 películas y en estos momentos estamos en el tercer largometraje grabándose y en febrero lo continuamos. Tenemos el reto de llevar a cabo la película de Pedro Paulet, Visionario Espacial. Entiendo que acá hay varias personas hay de Clubes de Leones, hay de diferentes instituciones que están viniendo específicamente porque quieren contar sus historias. Así que de eso se trata, de compartir esto. O sea, una cosa es un documental, ojo, esto no es un curso para documental. Documental solamente necesitas investigar, un historiador y se acabó. Pero acá se trata de ficcionar, y ficcionar es utilizar todos los recursos que han visto ustedes, ¿no? Así que ahora le voy a pasar acá a mi amigo Alberto por qué cuesta y cómo va a funcionar esto. Bueno, Visionario Espacial lo pensamos comenzar a rodar a mediados de febrero. Voces en la Oscuridad también a mediados de febrero. Tenemos que viajar a Huarochirí porque es una serie de misterio. No, película, largometraje, perdón. Y con M de Mitos y Misterios arranca en abril la producción. Acá vamos a hacerlo con la gente de turismo, ¿no? La gente de turismo, específicamente Ayacucho, ya me está reuniendo ahorita más de 100 mitos. Ahora esos mitos tienen que pasar por un filtro para ver cuáles se pueden llevar. Algunos se podrán crear con inteligencia artificial, otros quizás sean un poco más complejos, por ejemplo el mito de la sirena que sale de Pachapupu, ese es muy complicado, debido a que hay que llevar, pero se puede hacer, yo no digo que no se puede hacer, se puede hacer. Y estuve conversando con varios amigos de turismo también, que tal y tal mito y tal, perfecto, compadre, todo va a calzar acá. Es más, cuando estamos en contacto con el grupo de producciones, nos hemos encontrado que los cableros quieren esa serie, o sea, quieren la serie de mitos y misterios, porque Perú es un país bendecido, porque en cada pueblo hay 50 mitos. Por eso Anthony Choi sigue, después de 20 años, sigue todavía con su mito y misterio. Así es. Entonces, vamos a terminar, y era hora, pues, ¿no? Y acá está, le cuento, voy a pasar acá para que lo vean más grande. Lo veo, apagamos, y ahí está, miren. 1, 2. Uno está en inglés, otro está en español. ¿Qué dice ahí? ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Los signos del imperio. Los signos del imperio, ¿no? Y este acá. The Sign of Empire. The Sign of Empire Inca Writing, ¿no? Son investigaciones, y este símbolo que ven acá del personaje que está acá, ¿no? Este acá, significa poderoso. Oye, ¿cómo es que los incas? Sí, los incas tenían escritura. Lo que pasa es que la gente no conoce. La gente no conoce, y con esta serie va a conocer mucho de nuestro pasado histórico, de todo Sudamérica, porque por si acaso, ahí no está de Colombia, de Ecuador, el Imperio Incaico estaba por allá. Bueno, ahora vamos al dolor. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Estos son los yapes de Alberto y mío. Alberto, ahora sí te paso
la batuta para ver cómo hacemos esto. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a este primer taller del año 2026 y prácticamente lo que nosotros queremos formar es una comunidad de aprendizaje, una comunidad donde entre nosotros sigamos el mismo principio que hemos tenido desde que se formó el Club Docente Digital. Aprendemos, compartimos, emprendemos y transformamos nuestras vidas, ¿no? Entonces, este taller, de hecho, no es parte de uno de los primeros talleres completos, porque se empieza por hacer el guión, y uno en realidad, si se pone a pensar, uno hace guiones para todo. Quiero hacer un viaje, quiero irme de vacaciones, si que hago un buen plan y hago un buen guión y saber qué es lo que se va a hacer, tengo asegurado el éxito, ¿no? Por ejemplo, países de culturas poco más desarrolladas, ellos todo lo planifican. Si van a salir de vacaciones, un año antes ya están comprando los pasajes del lugar donde se van a ir. O sea, hacer el plan y el plan estar acompañado de un guión es importante. Entonces, como también dice Yuri, ¿no? Lo que estamos buscando es un equipo para producir algunas películas, como ya nos hemos comprometido, pero crear una nueva etapa de generar más cine en el Perú, pero de temas de interés. Y el tema de la cosmovisión andina, por ejemplo, la cosmovisión, se habla de varias cosmovisiones, ¿ah? Principalmente para nosotros nos interesa la andina, un país donde en el Cusco nada más hay 280 fiestas en todo un año. Si uno habla sobre la laguna de Paca, se habla sobre el velo de novia que hay allá en la zona de Junín. O sea, hay tantas historias que lo que queremos es, en primer lugar, generar ese tipo de capacidades en ustedes. Yo me acuerdo a fines del 2021 que le digo a Yuri, ¿cuál es el reto del próximo año? Me dice, vamos a hacer una película. Perfecto, ya a ver, ¿cuál es el plan? En enero hacemos el guión. En febrero hacemos la filmación. Y luego ya se hace la postproducción y todo, y por lo menos nos tomará unos 5 o 6 meses más. Y eso se hizo, ¿ah? Se hizo. Así que ahora también este es el nuevo reto. Pero ahora lo queremos Ahora hacer en vamos a equipo. series. Exacto, hacer series. Porque en realidad cuando uno se pone a ver, un libro se convierte en película. Las películas se convierten en series. O sea, al final, la gente también ahora en un mundo donde todo lo quieren rápido, eh, también no hay que darle cosas tan largas, ¿no? Entonces, ahora lo que se ha creado es el tema de las historias, ¿no? Historias secuenciales. El costo de este curso lo hemos fijado en 150 soles y les agradecemos a los que ya se han matriculado, pero vamos a hacer algo especial con Yuri, que lo hemos hecho varias veces, ¿no? A los que terminen el curso, que ya se queden libres, Yuri, ¿qué te parece si a los que terminan el curso les devolvemos 50 soles? De tal manera que de acuerdo. prácticamente han aprendido y todavía tienen un premio. ¿Eso para qué lo hacemos? Para que ustedes mismos se incentiven a seguir todo el curso, a terminar el curso. Así es que el que tiene realmente intenciones de llevar el curso y completarlo, al final le va a salir por 100 soles. Así que lo invitamos, esa es nuestra oferta. El que todavía no está seguro, bueno, de todas maneras va a pagar sus 150 y si no lo termina, va a ser un doble castigo porque no lo terminó y va a haber pagado sus 150 sin... Otra de las cosas que quiero comentar es que Horizonte Siniestro se va a estrenar a finales de enero de este mes en un cine y todos están invitados ahí para que vean lo que es el poder de un guión, y yo lo voy a llevar el guión, y este guión vamos a contar la historia de este guión, quién lo hizo, bueno, el equipo que lo hizo, y sobre todo el detrás de cámaras. O sea, con eso... Y algo importante, Yuri, también, lo que estamos buscando es en realidad una red. Alguien que conozca de community manager, alguien que conozca de marketing, alguien que pueda ser un promotor,
alguien que pueda también dirigir alguna producción, alguien que en el trabajo, en la empresa donde está, quieran hacer la memoria de su empresa, es también una historia. O sea, todo, un matrimonio, ahora he visto que hacen producciones para un El matrimonio, matrimonio, y claro. toda la historia de la pareja hasta llegar al día. Entonces, eso también es eso. Claro, Entonces, es hay un muchas guión. oportunidades. Es una Y historia, el pues. otro tema importante, solo para terminar, Yuri, el tema importante, yo cuando estuve en Miami, he vivido 12 años por allá, por Florida, trabajé en la producción de una novela, Anita, no te rajes. Bueno, y de algunas otras, ¿no? Entonces, todo el despliegue de técnicos, estructura y todo que se usaba, estoy hablando hace 20 años, ahora se puede hacer con el 5% del presupuesto de lo que se hacía antes. Tenemos una disponibilidad tremenda. Entonces, aprovechémosla. Hagamos trabajos en equipo. Si alguien sabe hacer páginas web, diseño, también contáctenos, porque lo que queremos es identificar qué podemos hacer cada uno en la comunidad, no solo guiones, ¿no? Sino qué cosa podemos complementarnos y promovernos, apoyarnos, porque eso es una comunidad. Y después ya le vamos a contar qué otros servicios estamos viendo en la comunidad, pero para lanzar este curso queremos personas que quieran realmente ser parte de una comunidad de aprendizaje, de emprendimiento, de servicio. Inclusive con Yuri también hemos formado un club de leones, Pedro Paulet Mostajo. Entonces, si lo ven, Y, estamos en las 4 y hélices. por eso es nuestro Estamos, compromiso para llevar a cabo la vida de Pedro Paulet. Sí, el claro, mismo. porque nuestro club es Pedro Paulet. Aquí Claro. también estamos. La gente hemos se hablado pregunta, con- ¿quién es el señor que está en el billete de 100 soles? Pedro Paulet. La gente no sabe quién es Pedro Paulet. Y sin embargo es un orgullo mundial que la gente conoce. Entonces, lo que no se conoce, no vale. Claro, es uno de los 5 científicos reconocidos que impulsó los viajes Los viajes espaciales. espaciales. Pero no lo hizo, en el programa Apolo de la NASA. Lo hizo mientras que los hermanos Wright hacían su avión, para que se den una idea de la magnitud, ¿no? Y toda esa vida lo tenemos porque gracias a Dios tenemos a un familiar, su sobrina nieta, que nos ha dado el input de su vida. Si yo quisiera hacer un documental, ya lo habríamos hecho, pero hay que ficcionarlo, ¿no? Hay que ficcionarlo para que tenga esa cautivadez, ¿no? Ahí está el señor Eric que nos ha mandado el billete de 100 soles, gracias Eric. Ahí está para que la gente, Claro. el de bigotito, efectivamente este de bigotito. Lo que pasa es que mucha gente dice, no, yo no veo ni, no, yo no gano ni 100 soles. No venga a Pedro Paulet, ¿no? Ahora, Bueno, pasen entonces, el link, simbólicamente, dice. a los que Pasen el link. terminen Ah, la- ya, terminen ahorita vamos, el curso, ahorita vamos. Yuri, a lo que terminen el curso, prácticamente le va a costar un Paulet. Un Paulet, ahí está, vamos a hacer un Paulet. A ver, vamos primero un segundito. Voy a poner las últimas láminas. ¿Dónde está el link? Efectivamente, ¿dónde está el link? Un segundito. Ay, perdón que desactivé sin querer queriendo. Ahora sí. Entonces, el link lo encuentran en la página del Club Docente Digital. Acá vamos a entrar a la página del Club Docente Digital. Esta es la página docentedigital.club. Hacen clic acá y acá está el formulario de registro. Y acá llenan acá, ¿no? Acá también hay un descuento para la persona que recomiende a esta persona. O sea, también, aparte hay otro descuento. O sea, que no puede decir que no se le da facilidades, ¿no? Viene recomendado por dejar en blanco si no encontró solo este curso. Si no, alguien le pasó la voz y alguien está registrándose por intermedio de esa persona, también esa persona, al momento de terminar el curso, se le devuelve más. Los detalles también lo ven acá, ¿no? Acá ven todos los detalles que se van a ver, ¿no? A grosso modo. Obviamente queremos que cada uno salga con su guión, cada uno sale con su storyboard. Y Pasa el link acá, Yuri, al chat de acá del Zoom. ya, Con el link. perfecto. Ahorita lo paso. Ahí está. Ahora sí queremos opiniones.
la frase final es la siguiente. Si la existencia humana fuera un idioma desconocido, Freud nos diría que el diccionario de nuestras emociones hay que buscarlo en las historias. Jung nos diría que habría que la gramática universal de nuestras acciones deberían ser las historias. Y la neurociencia, ¿qué diría? Que el sistema nervioso se basa en historias que se graban en el cerebro. Así que las historias son la voz que finalmente permite que este mundo se entienda y funcione. Y ustedes ahora tienen la oportunidad de plasmar sus historias. Ahora sí estamos abiertos a cualquier pregunta. Se terminó la exposición.